Buenos días, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando y que se sumó a esta transmisión que estamos haciendo. Muchas gracias, Tania, por sumarte a nuestra primera emisión de nuestras miradas por el agua, estos conversatorios para discutir sobre la cuestión hídrica en Chile. ¿Cómo estás tú, Tania? Bien, bien, súper bien y contenta de que este tema, a pesar de la tragedia en la que estamos, de alguna manera no se caiga, no se muera, porque es muy importante que los chilenos estemos atentos a lo que está pasando con nuestras aguas. Así que contenta, Justamente. muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Matías Azun, yo trabajo como director nacional de Greenpeace en Chile. Como ustedes saben, estamos viviendo en Chile un escenario de pandemia sin precedentes en la que evidentemente la protección, la salud es una prioridad, ¿no? Y hoy día el agua en Chile salva vidas, ¿no? Es la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre poder protegerse y no poder hacerlo, ¿no? Y hay miles y miles de compatriotas que hoy viven en comunidades que están privadas de agua. Nosotros como Greenpeace hemos levantado una campaña usando solo como referencia uno de los múltiples indicadores, que son justamente las 350.000 personas que dependen de agua potable rural, que simplemente se les corta el agua porque los pozos no tienen agua, porque no tienen suficiente abastecimiento seguro de agua muchas veces para poder siquiera lavarse las manos, que es una cuestión gravísima. Es una situación gravísima, además, porque es la recomendación principal del gobierno y la Organización Mundial de la Salud para la protección, ¿no? Tania es la autora, junto con Alejandra Carmona, de una investigación muy larga. Ellos se demoraron más de 3 años en investigar, además de ser directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y además investigadora de larga trayectoria en cuestiones que han sido relevantes políticamente, inclusive en Chile, el caso Bomba, un conjunto de otras cuestiones que has estado cubriendo. Pero en particular, el último periodo te dedicaste a lanzar una investigación junto con Alejandra Carmona en torno a la escasez hídrica que estamos viviendo, cómo se gestó esta situación, de dónde fue que pasó, quiénes fueron los responsables, qué rol tuvieron, cuáles son los dueños del agua, y finalmente describiendo un conjunto de situaciones que recorren a Chile desde el desierto hasta la Patagonia, desde las montañas hasta el mar. El objetivo de esta conversación es justamente profundizar, porque nosotros como Greenpeace estamos desarrollando una campaña, es la campaña sueltaelagua.cl, que es el punto de partida de nuestro trabajo en materia hídrica de manera formal, cuyo objetivo es justamente exigirle al gobierno que en un minuto en donde el agua en donde el agua salva vidas, soltar, liberar, distribuir el agua a través de un plan nacional. ¿Quién mejor que ellos por presupuesto, por responsabilidad, porque corresponden al resguardo de los derechos, tomar medidas? Por lo tanto, agradecemos muchísimo a nombre de todo el equipo de Greenpeace, de todas las personas que están detrás. Nos mandaron cariñosos saludos Rodrigo Mundaca, Gloria Alvarado de la Asociación Nacional de APR, activistas desde la Patagonia nos contaban que estaban muy interesados en participar de este conversatorio contigo, y la verdad para nosotros es un honor recibirte como autora de este libro. Invitamos a todo el mundo a comprar y a leer. Si no pueden ir a una librería, está disponible en formatos digitales. Así que después de esta presentación, Tania, la verdad es para nosotros, lo digo muy respetuosamente y con mucha admiración, es un honor poder contar contigo en este primer conversatorio, ¿no? Muchas gracias. Por favor. Partamos entonces, ¿no? Le invitamos a la Toca. gente a dejarnos preguntas. En el chat ahí de YouTube, la gente puede ir dejando sus preguntas, las vamos a estar recibiendo y las podemos ir abordando en la medida de la conversación. Nosotros teníamos una pregunta primera, Tania. ¿De dónde salió la idea de investigar el negocio del agua en Chile? ¿Cómo fue que Uf, surgió? sí, lo que pasa es que cuando surgió la idea, que además tenía bien poco que ver con mis investigaciones antiguas, que eran más políticas, más sociales, de alguna manera no teníamos mucha conciencia de que esto era un gran problema. Era muy particular y probablemente desde el desconocimiento uno sentía que tenía que ver con ciertos sectores del país, que no era generalizado, pero además entendíamos que dentro de la prensa había una cosa muy episódica de ir cubriendo
las catástrofes, ¿no? Y de ir cubriendo la sequía y la escasez hídrica siempre como un concepto desde el cambio climático. Lo que sí había hecho un grupo de periodistas en CIPER, investigaciones muy buenas respecto de los derechos de agua, y probablemente desde esos espacios sentimos la necesidad de trabajar sobre ello, pero ir más allá y trabajar sobre el origen del negocio del agua, o sobre el origen del código de agua que no estaba en ninguna parte porque, claro, era muy difícil acceder a sus protagonistas, por lo tanto esa fue una de las grandes búsquedas, ¿no? Entonces, luego de eso, lo podemos conversar con más detalle, hicimos una investigación de alguna manera cronológica para ir entendiendo cómo esos procesos del agua tenían que ver con procesos políticos, políticos, sociales, económicos del país, desde los finales de los años 60 hasta, bueno, pasando por las privatizaciones de la concertación, hasta lo que vemos ahora, ¿no? Con un ministro que de alguna manera defiende la privatización del agua. Eso por un lado, y lo otro es que trabajamos más allá de lo cronológico, ciertos sectores de la industria extractivista, y claro, tratamos de hacer algo que fue muy difícil, como yo les contaba en algún momento, que tenía que ver con abarcar el conflicto del agua desde su totalidad, ¿no? Porque esto no tiene que ver con un episodio en particular, con una región en particular, sino más bien con una mirada de país, eh, siempre de la mano del cambio climático, pero había ahí una mirada de país súper interesante y que había tenido un origen muy claro, ¿no? Justamente. Estoy tentado de hacerte una pregunta, ¿no? Para partir, invitando a la gente a que lea el libro, porque la verdad tuve el placer de leerlo en estos días, y es un libro de ediciones B por lo demás, muy, muy denso, pero al mismo tiempo muy compacto, muy redondo en la lectura. Y justamente terminaba ayer de releerlo en la noche preparando para esta entrevista, y una de las cosas que pensaba es, ¿cuál es finalmente el negocio del agua? ¿No? ¿Son varios negocios o es uno solo? ¿Qué sensación te quedó a ti? ¿Por qué eligieron este título? En estricto rigor, ¿por qué el agua es un negocio en Chile? ¿No? ¿Qué se Claro, entiende por eso? sí, sí. Yo creo que se entiende desde su origen, desde una cosmovisión neoliberal, eh, y que claro, ahí se empieza a gestar un negocio del agua que no fue de alguna manera muy consciente, o que no la entendió de manera muy consciente la ciudadanía, pero sí quienes la crearon, yo creo que tuvieron esa cosmovisión de este recurso natural como un nuevo negocio. Y esto se gestó, voy a tratar de ser de manera muy como simple, ¿no? Por favor. Hay datos que hay que entregar, sí. Esto se gestó en una comisión, que era una comisión especial, que funcionó desde la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura, en la cual pasaron una cantidad importante de personeros de la dictadura, pero también de profesionales que fueron siendo convocados, y que de alguna manera trabajó de manera paralela a la Comisión Ortúzar, que es la comisión que termina construyendo la Constitución del 80. Entonces, en esta comisión especial, donde habían abogados, ingenieros hidráulicos, etcétera, se iba conversando ciertos temas como la separación de la tierra del agua, como los remates en términos de si hubiese más oferentes, y una serie de elementos que de alguna manera reforzaban la idea como este derecho de propiedad sobre el agua. Entonces, lo que pasó ahí, nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a dos de sus protagonistas, dos pertenecientes a la comisión especial, es que además era supervisada por ministros, subsecretarios de la época, muy conocidos como Hernán Vigi, como Alfonso Márquez de la Plata, como Sergio de Castro, economistas, digamos, muy importantes, Miguel Cast, todos ellos, o la gran mayoría habían estudiado en la Universidad de Columbia o en la Universidad de Chicago, que fueron deambulando y monitoreando este proceso de la comisión especial. Y en ese sentido, claro, de alguna manera se iba supervisando si esto que se iba construyendo de alguna manera coincidía con la Constitución del 80 y de alguna manera instauraba una nueva manera
de concebir no solo el agua, está también las AFP, es la época en donde se construye el concepto de las ISAPRES, donde está la Ley General de Universidades, donde un poco antes había surgido la bonificación en el decreto 701 para las forestales, o sea, hay una gran revolución ahí. Surgen muchas fortunas también de ese momento. Por supuesto, y estos personeros, digamos, importantes, iban de alguna manera vigilando lo que esta comisión termina concluyendo como el Código de Agua. Entonces, claro, no fue aleatorio, no es una cosa que haya surgido de la nada, sino que más bien iba de la mano de la Constitución del 80, y ahí, bueno, un rato más podemos hacer el nexo, cómo efectivamente se posibilita este enjambre, y en donde además uno de los miembros de la comisión especial participa de la otra comisión, 3 o 4 veces de la comisión que termina en la Constitución. Entonces, claro, no fue aleatorio, de hecho, incluso hasta el mismo Pinochet, cosas que vamos entregando a nosotros en el libro, ¿no? Con las actas de la Junta Militar, los manuscritos de las comisiones, etcétera, está todo ahí. Hasta Pinochet, incluso Merino, de alguna manera dudan de que esto pueda provocar más sequía, pero siempre fueron convencidos por gente como Jaime Guzmán, por ejemplo, que al oído siempre estaban permanentemente apoyando al libre mercado. Y así es como se genera. Es bastante brutal justamente ese capítulo, justamente porque tú relatas cómo esta comisión, trabajando de la mano y muy coordinada junto con la revisión del articulado constitucional, ¿no? Mientras se estaba procediendo a reorganizar la economía completa, en algún momento el general Pinochet pregunta: estamos privatizando las aguas, ¿de quiénes son los derechos? ¿No? Tú lo señalas en el libro, y le responde, bueno, de privados, ¿no? Y es realmente significativo. Nosotros lo conversábamos, el mismo general Pinochet pregunta, ¿no? Como manda más, ¿no? ¿Y qué pasa si hay sequía? ¿No? Y uno dice, wow, justamente, ¿no? En el libro lo señalas de manera explícita, ¿no? La privatización de las aguas ocurrió como parte de una reactivación, de un modelo de reactivación de la economía, lo que significa que la gente pudo ser dueña de derechos de agua, y esos derechos de agua se solicitaron y se inscribieron prácticamente gratis. Mucha gente los solicitó simplemente por solicitarlos para luego después venderlos a grandes especular, negocios. claro. Claro, y especular. Pero la gran pregunta es, en términos generales, ¿no? ¿Qué sensación te quedó a ti después de la producción del libro? Porque queremos que la gente lea el libro también, ¿no? ¿Qué sensación te queda a ti respecto de el tratamiento del agua como una especie de commodity, ¿no? Como un elemento que se transa en el mercado y que por lo tanto se consume en la medida que la gente pueda pagarlo, ¿no? ¿Qué sensación te queda de esa situación de negocio? ¿Cómo fue ahondar en esa situación? Yo creo que, y volviendo un poco a la historia, porque todo esto cuando uno habla como de las sensaciones tiene que ver con ciertos hitos que son muy importantes en la historia de Chile. Yo creo que la sensación que tengo es que de alguna manera al hacer este trasvasije, ¿no? de un concepto al otro, se trata de erradicar todo lo que una economía que estuviese más desde las personas, los ciudadanos, los campesinos, las comunidades indígenas, pasara de manera evidente al mercado. Lo que hizo, digamos, es una cantidad enorme de situaciones que generan injusticia. Por ejemplo, no sé si lo nombraste hace un rato, pero gran cantidad de los chilenos, el 9% de los chilenos se abastece de agua potable rural. El 20%, por ejemplo, de chilenos que viven en Petorca tienen que acudir a los camiones aljibe, y no solo en el norte, en el sur también, donde las precipitaciones son enormes y donde se supone que hay un exceso de precipitaciones y un exceso de cantidad de litros de agua por segundo para cada uno de los ciudadanos. No resulta así porque hay una industria que tiene que ver con las forestales, que de alguna manera
seca su entorno, ¿no? Y tiene, me parece que el 56% de la huella hídrica verde, que es la que viene de las precipitaciones. Entonces, evidentemente, uno después de hacer todas estas conversaciones que tuvimos y de poder vigilar y mirar, digamos, cómo funcionaban los Excel y cómo funcionaban cada uno de los datos de la DGA, entiende que este desorden ha generado un sobreotorgamiento, que hay una excesiva cantidad de robos en términos de napas, en términos de pozos, pero que además hay una fiscalización muy liviana de parte del Estado. Entonces, claro, lo que yo te decía es que o sea, cuando uno habla del negocio del agua, cruza distintas temáticas, o sea, desde el derecho, desde la economía, desde la historia, desde la sociología, o cómo la sociedad finalmente termina viendo esto como un privilegio, lamentablemente, y bueno, o sea, no es fácil, digamos, abarcar esto, porque no pasa solamente por un modelo económico, si bien es cierto, es brutalmente importante, no solamente pasa por esto, también pasa por el cambio climático y por la cantidad de cosas que genera ese cambio climático. Entonces, yo creo que digamos, es un conflicto mayor, pero muy heterogéneo. Entonces, cuando se pregunta sobre qué es el negocio del agua es lo que está ocurriendo en todas partes, ¿no? En donde esa gente, como Ricardo Aristía, como una cantidad importante de empresarios, de ingenieros hidráulicos que inscribieron estos derechos de manera gratuita, terminan vendiéndolo por millones de dólares. Y eso además genera que estas comunidades que están en esos entornos tengan mucha menos posibilidad de obtener su agua. Y así, o sea, también ocurren cosas hermosas, como cuando hablamos del agua potable rural, que es como el único bastión de agua comunitaria en el país, y tiene que ver con la creatividad, con la voluntad, con el esfuerzo de la gente, se generan cosas hermosas, pero también a partir de la desgracia, y a partir de la diferencia entre las zonas que son urbanas versus las zonas campesinas de nuestro país, que son los más afectados. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. En términos bien concretos, yo tengo la sensación de que en Chile no se sabe, pero mucho del problema está asociado a que en Chile en realidad las precipitaciones han disminuido la cantidad de agua, el cambio climático ha afectado de alguna manera el tipo de precipitación que tenemos, ya no cae nieve, cae agua, esa agua escurre, pero sistemáticamente la respuesta de los ministros, particularmente enfrentados al problema inmediato, hay miles de personas, lo que estamos pidiendo en la campaña sueltaelagua.cl, la gente que nos está escuchando, ojalá se pueda sumar a nuestra campaña para que seamos miles los que hagamos presión. Cuando le han preguntado a los ministros, ¿no? Al ministro Jaime Mañalich, al ministro Walker, en televisión, en vivo, ¿no? En las conferencias de prensa, ¿qué pasa que no hay agua? ¿Qué pasa que hay gente que hoy día no tiene agua para lavarse las manos? ¿Qué pasa con personas que reciben muy de cuando en vez un camión aljibe para recargar esos estanques de agua potable rural? La respuesta que ellos dan es justamente es el cambio climático, ¿no? Es el cambio climático y la sequía y no llueve, ¿no? Y ese es el problema de fondo es ese. Y esa es la respuesta que nos ha dado que nos está dando el Estado, ¿no? Y que ha dado además, tu libro es bastante abundante en relación a esa respuesta como un patrón de respuesta estatal en donde el problema pues, sin importar el color político del gobierno. ¿Cuál es, a tu juicio, la relación entre cambio climático y negocio hídrico, ¿no? Y crisis hídrica en Chile? Más que un asunto de porcentaje, ¿cómo se relacionan las dos cosas? ¿Qué fue lo que pudiste ver? O sea, se relacionan de manera muy permanente, porque efectivamente estamos ante un fenómeno que es el cambio climático, que además se generan zonas de recalentamiento en el Pacífico Sur, y eso nadie lo puede desconocer, digamos, o que en esta última década ha llovido un 30% menos de lo que llovió en la década anterior, tiene que ver, bueno, con los gases de efecto invernadero, con la disminución de los ozono estratosféricos, o sea, podemos hablar de eso, y dentro del libro también están esos argumentos. Yo creo que desconocerlo sería un poco irresponsable. Sin embargo,
junto a eso hay una gobernanza del agua que es una gobernanza muy desordenada, que genera los sobreotorgamientos de derechos en las cuencas. O sea, más del 80% de las cuencas tiene derechos sobreotorgados en Chile. ¿Podrías Nosotros, explicarnos eso con un poquito más de sí, detalle? ¿Qué significa? sí. Lo que pasa es que dentro de la forma en cómo el Estado otorga esos derechos, hay distintas capas, ¿no? Una tiene que ver con la inscripción en la DGA, otro tiene que ver con ciertos juzgados, ¿no? En donde se han ido produciendo estos juicios respecto de algunos derechos de agua, y así, y tienen que ver, por ejemplo, con los conservadores de bienes raíces, en donde la gente ha inscrito sus derechos y esto no los declaran a la DGA. Entonces, al existir esta cantidad de desorden, digamos, lo que genera es que muchas veces se sobreotorguen los mismos espacios, o que se sobreotorgue, o que se otorgue espacios donde hay escasez hídrica, porque una cosa es la sequía, que tiene que ver con un fenómeno climático, y otro es la escasez hídrica, donde tiene que ver directamente con la mano del hombre. Entonces hay espacios, por ejemplo, como Petorca, uno recurre siempre a Petorca porque Petorca es muy simbólico. O sea, ahí, digamos, la diferencia entre los espacios de plantación de palto, de cítrico, versus la tierra seca en donde viven las comunidades es enorme. Entonces decía que hay espacios como ese, donde no hay conciencia de las plantaciones, por ejemplo, y los parques requieren plantaciones en montículos, donde el agua escurre, no es absorbida por la tierra, las plantaciones se hacen cada vez más cerca, ¿no? Y en pendiente van erosionando la tierra, y ahí, claro, uno evidentemente dice, no hay conciencia, porque más desde el Estado se entregan bonificaciones permanentes a la industria, digamos, de la alimentación en Chile. O sea, nosotros ponemos el ejemplo siempre del ministro Walker, no por ser majadera, sino porque uno entiende la bonificación como un concepto que tiene que ver con el inicio de una empresa o con el inicio de un negocio, pero acá lo que se hace desde el Estado es un apoyo permanente a las empresas. Y en ese caso, por ejemplo, el ministro Walker ha recibido una enorme cantidad de dinero, más de 300 millones de pesos, desde la Comisión Nacional de Riego, que es una de las comisiones, o sea, perdón, una de las instancias políticas, administrativas, de gestión que está dentro del ministerio que él mismo dirige. Entonces, claro, uno dice, ¿cuál es el rol del Estado? Y probablemente el rol del Estado tiene que ver con esa mirada muy enarbolada por Jaime Guzmán, cuando entiende que el Estado es solo un episodio, digamos, subsidiario en el negocio, y le resta todo tipo de importancia en cualquier otra índole, digamos. Entonces, Administrativa y de garantía. Administrativa, de garantías, etcétera. Entonces, claramente hay una concepción del Estado que no solo se refleja, digamos, en una ideología al impartir estas bonificaciones, sino también en la elección de sus personeros, ¿no? De quienes administran este Estado, que tampoco cambió con la concertación, digámoslo. Absolutamente. Justamente eso es lo que te quería preguntar. De ese momento fundacional, en donde se promulga el Código de Agua en la dictadura, y eso finalmente es consistente, ¿no? Hay una documentación muy buena en el libro. Nos están preguntando por lo demás dónde se puede conseguir. En librerías digitales, en los principales sistemas de distribución digital, en páginas web de portales más pequeños, bajalibros.com, para no mencionar los grandes portales, están disponibles grandes sistemas de distribución también, y en librerías se puede comprar también. En la mayoría de las librerías está disponible el ejemplar, porque es uno de los libros, de hecho, más vendidos del último tiempo. El libro se llama El negocio del agua, de Ediciones B, pero lo pueden leer en el celular. Desde donde están mirando esto, se puede leer el libro, en términos digitales, ¿no? Cuesta alrededor de 7.500, 8.000, 9.000 pesos, dependiendo dónde lo compren, y además, por lo tanto, es un libro que está dentro de los precios accesibles, ¿no? Sí. Hoy día en Chile. Pero la pregunta es, justamente, ¿cómo fue que pasó que durante décadas y décadas, y luego del retorno a la democracia, ¿no? Luego del rol de la concertación de partidos políticos, cómo fue que de todas maneras
la situación se ha perpetuado. ¿Qué fue lo que pasó que no tenemos, siendo bien estricto? ¿Por qué el agua hoy día no es un derecho? ¿Por qué sigue siendo un negocio? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿No? ¿Y quiénes han sido los responsables de que esto no haya cambiado? Yo creo que ahí, cada vez que ha existido algún intento real, después podemos hablar del gobierno de Bachelet y efectivamente de su intento real, pero cada vez que ha comenzado a gestarse un movimiento desde las comisiones hídricas, por ejemplo, del Congreso, hay una enorme reticencia de parte del empresariado. Y eh, esa cosmovisión del empresariado no solo está instaurada en empresas que tienen que ver directamente con el agro, por ejemplo, o directamente con las forestales. Yo me acuerdo algo que aparece mencionado en el libro, que es un inserto que se llama Alerta, que apareció el año antepasado, en 18 medios de comunicación de la CPC, en donde aparecía eh, la Asociación de Banco, donde aparecía la Cámara Chilena de la Construcción, donde aparecía la Cámara de Comercio, o sea, distintos rubros muy variados, heterogéneos, que escribían, digamos, que si hubiese una reforma al Código de Agua, de alguna manera amenaza el derecho a propiedad que tienen los titulares, ¿no? Eso tiene que ver directamente con la Constitución y cómo se entiende el derecho de agua. Pero claro, eso se instauró, también hubo, no sé si tú recuerdas, pero en las carreteras del país también había una cantidad importante de letreros en donde de alguna manera intentaban generar un temor de parte de los campesinos, claro, o a los campesinos. Y claro, esas mismas, como yo te decía, ese mismo mundo del empresariado ha tenido repercusión y ha tenido mucho éxito en las versiones oficiales de nuestros ministros. O sea, yo me acuerdo que el ministro Walker, entrando, digamos, lo que dijo es que ellos iban a apoyar una reforma al código siempre y cuando no afectara este concepto del derecho de aprovechamiento. Y así, o sea, también yendo al tema de la concertación, hay un capítulo bien detallado ahí, como del pormenor, del making of del gobierno de Bachelet, en donde, claro, ella empieza o entra con una impronta muy importante, porque el tema de la sequía estaba muy en boga en el 2014. Recuerda que ella viene como, de alguna manera, a levantar todo lo que son los derechos y las demandas sociales, entre ellos la educación, la reforma laboral, etcétera, y el tema de la sequía también ella lo constituye desde una de sus banderas de lucha. En ese momento se nombra a un delegado del agua, que es Reinaldo Ruiz, y a pesar de sus intenciones, digamos, y a pesar de las intenciones incluso de Peñailillo y del ministro Arenas de la época de fortalecer el tema de la distribución de agua en el país, hubo muchos ministros del gobierno de Bachelet, esto es lo que contamos ahí nosotros en el libro, que de alguna manera torpedearon esos impulsos. Que torpedearon y también lo hicieron, o sea, no solo hicieron desde sus ministerios, sino también cuando se acercaban a las discusiones que se estaban dando en el Congreso. Entonces, bueno, uno dice, claro, si desde la misma concertación hay quienes no creen en este derecho humano, ¿no? Que debiese ser el agua, es más imposible aún que la derecha más tradicional y desde donde hay muchos personeros que tienen bastantes derechos de agua lo hagan. Así que nada, yo creo que tiene que ver con esa mirada no solo de mercado, sino que efectivamente neoliberal que viene de la dictadura y que tanto la concertación como la derecha no han querido cambiar de manera real, concreta. Justamente, tú mencionas con nombre y apellido, ¿no? Porque han habido juicios, ¿no? En el caso de famoso Rodrigo Mundaca como líder de Modatima contra Edmundo Pérez Lloma y el conjunto de personas que, a falta de poder decirle robo, porque sería impropio según la justicia, hay que llamarle apropiación ilícita de recursos hídricos, ¿no? Básicamente lo que hacen es chupar desde las napas subterráneas con cañería. Eso se ha venido denunciando y hay, justamente, hay distintos reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos que el año 2014 empezó a tomar medidas en relación a este tema para poder investigar y poder hacer un poquito más de
sistemática la información y al fin una organización del Estado tomaba tiempo en esto. Lo que hemos visto, la lectura del libro es, no solo hay una concepción, la sensación que a mí me queda después de leer el libro es que no solo hay una concepción ideológica, podríamos decir, de los bienes comunes naturales del medio ambiente, ¿no? Además, en un momento histórico en donde esos recursos naturales, en donde había una especie de idea de reconstrucción nacional, pero en donde esos recursos eran percibidos como infinitos, ¿no? El agua cae del cielo, viene gratis, no hay razón alguna para no fomentar infraestructura, que es un pensamiento que uno podría entender cuando no hay escasez, ¿no? La pregunta misma que decíamos del general Pinochet es, ¿qué pasa cuando haya sequía? Pero el cambio climático es una realidad que ha servido para ir agravando esta situación de alguna manera, la ha ido evidenciando. Pero además de esta cuestión más ideológica, de programa político, podríamos decirle, ¿no? Hay una cuestión bien concreta, y es que esta es gente que se ha enriquecido. Mencionaste a Julio Ponce Lerú, mencionaste a Edmundo Pérez Lloma en el libro, mencionaste también los negocios de Eduardo Frei, mencionas también los negocios del ministro Alfredo Moreno, detentor de derechos de agua, de la ministra Susana Jiménez, que fue ministra de Energía, cuando buena parte de los ríos de la Patagonia son de propiedad de las empresas energéticas para las cuales hoy día son consultores, y toda la vida han sido consultores. Mencionas también el caso de las sociedades del ministro Antonio Walker, ¿no? Y sus negocios familiares asociados a los derechos de agua de fruta. Por lo tanto, de alguna otra manera, hay una situación que tú también mencionas de corrupción política, de compra de votos, para sostener, ¿no? Tú mencionas en la lectura sobre el lobby de cómo esto se ha venido potenciando con lobby directo, con minutas redactadas para corregir y para evitar entrar en el problema de fondo, que es que el agua sea finalmente un derecho, ¿no? ¿Cómo fue verlo? ¿Cómo fue hablar con esta gente? Hablamos con varias personas, ¿eh? Yo diría que esta situación, claro, que uno entiende como lobby, tuvo diversos tipos de conducto. Nosotros hablamos en off con mucha gente que trabajaba en la DGA, hablamos con gente que estaba en el Congreso, hablamos con ministros de Estado, y claro, como lo que yo te decía, o sea, de alguna manera, si hay la intención de hacer una reforma importante en algún sector, siempre hay otro espacio político que va torpedeando ese asunto. Por ejemplo, si la DGA quería trabajar ciertos artículos de reforma al código, tenía que ir esto al Ministerio de Hacienda y lo devolvía completamente distinto. O cuando las comisiones hídricas presentaban proyectos, claro, venía, ahí están hasta toda la gente nombra, venía gente del gobierno Michelle Bachelet, lo tomaba y lo devolvía casi vacío. Entonces, eso que uno entiende como lobby, que siempre lo imagina como presiones, digamos, casi como el estilo de Montesinos en Perú, que es como con el dinero encima, con imágenes muy icónicas, no siempre es así. A veces tiene que ver con presiones que son más sutiles, pero que finalmente se ejercen de manera muy brutal. Y a veces no son presiones, a veces no es ni siquiera necesario, porque, por ejemplo, los senadores que estaban votando en el verano o sea, no fue en este verano, fue en el verano anterior, por establecer algún tipo de garantía, digamos, al derecho del agua, ahí estaba, me acuerdo, Osandón. Osandón tiene muchos derechos de agua, y Osandón era entrevistado en la televisión y decía, pero ¿cómo? Si aquí el agua en Chile es un derecho nacional de uso público. Claro, pero no decía que ese derecho nacional, ese bien nacional de uso público, perdón, en ese mismo espacio decía que lo otorgaba a las personas un derecho de aprovechamiento, que ese derecho de aprovechamiento, el mismo código dice que es un derecho real, que por lo tanto genera goce, uso y disposición, y que en la Constitución, para apoyar eso, dicen que este derecho real es un derecho de propiedad como cualquier otro. Estoy siendo muy latera, pero tiene que ver, claro, la pregunta que tú me decías, ¿no? Del lobby, o sea, a veces no es necesario ejercer un lobby, porque las mismas personas, o muchas de las personas que están debatiendo de esto en el Congreso tienen derechos de agua. O sea, el hecho de que el mismo ministro de Agricultura tenga derechos de agua no es cualquier cosa, digamos. O sea,
claramente van a tomar una posición política respecto de aquello, respecto de cada discusión que se vaya generando. Entonces, Chile es un país que funciona así, ¿no? Que uno dice, claro, hay problemas de, evidentemente, conflicto de interés, si lo mira desde afuera, pero no es, como no es considerado como la corrupción concreta, digamos, del dinero en la mesa, no se considera. Y son muy graves y a la larga, este tipo de presiones, a veces más sutiles, eh, generan, digamos, una muralla, un muro muy, muy duro, ¿no? Muy alto, muy incólume, que no da la posibilidad de ningún tipo de cambio. Eso más allá de los tremendos trabajos que han dado las organizaciones por el agua, que ha sido realmente importante, pero claro, o sea, cuando el poder, digamos, se instaura siempre desde la élite, pero se instaura de manera tan transversal, es muy difícil poder cambiar algo desde ahí. Justamente, esa es una pregunta fundamental. Fíjate que estamos teniendo hartas personas, muchas personas escuchándonos y comentando en el canal de YouTube. Nos preguntaban, bueno, un montón de preguntas, pero hay algunas en particular que son muy interesantes, dado la investigación que realizaste. Nos preguntan, ¿hubo algún personaje, órgano público quizás, que planteara preocupaciones sobre las consecuencias para los territorios y los ecosistemas que tendría esta forma de gestión del agua, o alguien que plantease una visión disruptiva, distinta? Yo te daría que no, déjame pensar, porque el libro es Pero súper, a es priori muy si la amplio. respuesta es, claro, si la respuesta es no. Pero te tocó trabajar con No, no, comunidades, no, ¿no? no, si Con no es no, territorios. yo creo que es muy diversa, pero es muy detallada, porque esto que uno, o sea, cuando se pregunta de personas dentro de la institucionalidad que hayan estado preocupadas del ecosistema, yo te diría que sí, que desde hay cosas que vamos estableciendo desde distintos sectores, por eso te decía que era compleja la respuesta. Por ejemplo, en el tema forestal, en los primeros años de la democracia, cuando estaba el presidente Elwin, sí hubo gente que pensó que las plantaciones de pino y eucaliptus de esa manera, como estaban siendo concebidas, y finalmente se iban a constituir en una catástrofe. Eh, y siempre, digamos, en los distintos ministerios ha existido alguien que tiene cierta conciencia. Yo me refería claramente al tema del gobierno de Michelle Bachelet porque más allá de otras instancias políticas y otras decisiones, me parece que ahí hubo una intencionalidad real. Y en ese sentido te nombraba a Peñalillo, al ministro de Hacienda Arenas, te nombraba al delegado del agua, no te nombraba a los ministros de energía porque creo que efectivamente no han entregado, digamos, un apoyo importante al tema del ecosistema. Y así, o sea, sí, han habido esbozos, digamos, desde distintas autoridades, pero no ha sido una política estatal concreta, no ha sido una política estatal masiva, sino más bien pequeños intentos de hacer algún tipo de cambio. Entremos en materia bien concreta, ¿no? Hoy día estamos enfrentados a una reducción de precipitaciones importantísima, como no habíamos vivido nunca. La sequía lleva más de 10 años, el mismo tiempo que lleva discutiéndose el Código de Agua. ¿Tú crees que esta situación hídrica que estamos viviendo, marcada además por este aprovechamiento privado que hace que, lo dice tu mismo libro, una palta tenga más derechos que una persona a tomar agua, no está consagrado el derecho? ¿Tú crees que esto puede llegar a las grandes ciudades? ¿Tú crees que en algún momento Santiago, Valparaíso o Concepción van a dejar de tener agua? O sea, hay una desertificación evidente que no lo decimos nosotras en el libro, sino que lo dicen los meteorólogos desde hace mucho tiempo. El Chile de hoy ha cambiado de manera muy evidente, digamos, en términos como de sus tierras, de las plantaciones, el mismo hecho de la región de Coquimbo, el tema de Petorca principalmente, respecto de cómo antes se plantaban frutas, hortalizas, cereales, habían crianceros y ahora solamente hay paltas, digamos. Ese es un ejemplo de cómo la desertificación ha ido avanzando del norte hacia el sur eh, y efectivamente va cambiando nuestro panorama, ¿no? Eh, Respecto de eso, yo creo que
en términos de las grandes ciudades, hemos tenido muchos ejemplos que también te han mencionado en el libro de cómo las sanitarias, al estar como establecidas desde los monopolios, no han tenido buena gestión. Hay muchos ejemplos ahí, con lo que pasó en Osorno, lo que pasó en Concepción, lo que pasó en Valparaíso, en Placilla, desde donde, claro, no hay una buena administración, y si no hay una buena administración, como está tan mal distribuida, digamos, si ocurre un problema en un motor donde, por ejemplo, hay un derrame de petróleo en algún tipo de sanitario, en alguna de las sanitarias, queda completamente seca esa zona, por completo. Entonces, yo diría que no sé si la sequía o sea, por un lado está la desertificación, pero por otro lado está esa manera privada en cómo se concibe el agua en Chile, o sea, el agua es privada desde los derechos de agua, pero también en la gestión del agua. Y eso es lo que afecta directamente a las grandes ciudades. Ahora, yo a veces pienso que no es malo que ocurra eso, porque de una vez por todas vamos a entender desde la ciudad lo que está viendo el mundo campesino. Yo creo que, claro, cuando uno abre su llave con cero conciencia, digamos, de cómo escurre el agua, cuando hay una cantidad importante de piscinas en las ciudades, cerca de las distintas lagunas, etcétera, y han desertificado los espacios, no hay conciencia en la ciudad de lo que está pasando en otras partes. Me acuerdo ahora que no tiene mucho que ver con el tema, pero me acordé de una imagen bien decidora. En Petorca hay 25 piscinas acumuladoras para el agro, y hay una sola piscina para los ciudadanos, los lugareños. Hay una piscina que está construida con agua y barro. Es la única piscina donde la gente puede ir y divertirse, ¿no? Y refrescarse en el verano. Entonces, claro, volviendo al tema de las grandes ciudades, yo creo que va a pasar en algún momento, porque la gestión no es una buena gestión, y las sanitarias de alguna manera no tienen una fiscalización desde el Estado que sea muy acérrima. O sea, lo que pasó en Osorno fue un evento que ya no me acuerdo exactamente, pero fue un par de semanas, ¿no? Donde la gente estuvo completamente sin agua, y ahí hubo un par de personeros de otros gobiernos de la concertación, estaba Pickering, y había gente que fue, o sea, muy sancionada desde lo moral, pero no desde lo legal. Entonces, claro, yo no tengo mucha esperanza respecto de qué es lo que va a pasar. Y ahondando un poquito más en eso, ¿no? Cuando ocurrió el estallido social, en todas sus caras, ¿no? La más violenta, la más reflexiva, la pacífica, todas las caras del estallido que salieron finalmente a la luz, una de las grandes demandas fue una revisión de la forma en la que estamos tratando las aguas, ¿no? Eso uno lo veía en las calles, ¿no? Había un asunto por la seguridad social, por la calidad de la educación, pero apareció de manera muy fuerte algo que es muy transversal en la cuestión ambiental, que es la relación que tiene este país con sus aguas, ¿no? Y el que no sean de todos nosotros en los hechos, ¿no? Cuestión que finalmente está consagrada en la Constitución y en el Código de Agua, y en el Código Minero, y en el Código Forestal. ¿Qué relación crees tú que hay entre la Constitución y el Código de Agua? Y entonces, ¿por dónde tendría que seguir el derrotero de la corrección, esta especie de estallido ambiental que también vivimos el 18 de octubre? ¿Por dónde se canaliza la solución, ¿no? Sí, volvemos un poco como al inicio de la conversación, cuando yo te explicaba cómo se había gestado de manera paralela y en concordancia un documento y el otro, digamos. O sea, acá de verdad que hay un refuerzo muy importante desde la Constitución, y probablemente va a ser uno de los grandes cambios que se vienen si es que se aprueba la reforma. Y probablemente, algo que ya expliqué, pero me gustaría ahondar un poco más, si es que no se cambia la Constitución, no se va a poder cambiar el código, o no tiene mucho sentido que se cambie el código, porque tiene que ver con la concepción de ese derecho de aprovechamiento, que es, como te decía hace un rato, es un derecho real que entrega el goce, uso y la disposición al titular, pero que luego en la Constitución dice que ese derecho es un derecho
que entrega la propiedad, digamos. Entonces, tiene que ver con una especie de mentira que establece el Código de Agua, donde se dice que es un bien nacional de uso público, y que luego da una vuelta impresionante que es reforzada por la Constitución. Por lo tanto, me parece evidente que una de las reformas importantes va a ser esa, que tiene que ver con nuestros recursos naturales, con cómo se conciben estos recursos naturales, y que, o sea, si es que no hay una revolución, digamos, ideológica en esta administración, no va a ser posible cambiar el código. Así que yo creo que, claro, que o sea, lo que uno piensa del estallido social, me parece que tiene que ver con una concepción de mundo, con una concepción de sociedad que es muy importante que suceda y que no lo olvidemos con esta pandemia en donde estamos todos encerrados en nuestras casas, ¿no? Y que de alguna manera esa demanda continúe, permanezca y por lo menos genere una especie de reflexión respecto de nuestros recursos naturales. Justamente lo que estamos tratando de hacer acá. Por lo mismo, muchísimas gracias por poder habernos explicado. Nos quedaron miles de preguntas en el tintero. ¿Por qué los derechos están sobreotorgados? ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Quiénes son los...? Son preguntas que se responden en el libro. Quiero de nuevo mostrarlo. El negocio del agua es un libro de Ediciones B, cuyo título es ¿Cómo Chile se convirtió en tierra seca?, ¿no? Justamente para disputar esta perspectiva. Nosotros hemos venido, Tania, como te contaba al principio, llevando un trabajo en paralelo y en coordinación con distintas agrupaciones territoriales, fundamentalmente el equipo de Moatima, como público en nuestras redes, han sido compañeros en este levantamiento del problema hídrico en la sequía. Tenemos una última pregunta, ¿no?, de parte del equipo, ¿no? En este contexto, en donde el agua hoy día salva vidas, ¿cómo se suelta el agua? ¿De quién es la responsabilidad de soltarla? ¿Cómo se podría soltar efectivamente para que la gente tenga agua para poder protegerse en este momento? Y a partir de eso podamos entonces entender lo importante que es y la garantía necesaria del derecho humano de su consumo. Si tuvieras que pensarlo, ¿cómo se suelta el agua hoy día en Chile? Lo primero que se me viene a la mente es una frase del ministro Alfredo Moreno, hace un año atrás, cuando él dice, bueno, si no nos entregan el agua vamos a tener que expropiar, cosa que nos llamó mucho la atención porque era un concepto muy de la Unidad Popular. Yo creo que no hay soluciones, no hay una sola solución. He escuchado mucho desde el gobierno también las soluciones que tienen que ver con la tecnología, con la implementación de nuevos embalses, con una carretera hídrica. Todas ellas tienen una repercusión súper importante en el medio ambiente. No lo sé, o sea, no sé desde dónde, más allá del Estado, digamos, y de una nueva política pública respecto de los recursos naturales, no sé desde dónde se podría soltar, la verdad. Solo pienso como en problemas y en distintos tipos de soluciones que son muy específicas, pero que no abordan el problema en su totalidad. Eso, no tengo respuesta positiva. Pero es una buena respuesta, justamente como te contaba al principio de esta charla, la idea de hacer esta secuencia de conversatorios es justamente para abordarlo, porque la temática hídrica, el problema del agua, está muy imbricado con cómo cuidamos el medio ambiente. No hay vida sin agua, no hay nada que esté vivo sin agua, y es muy brutal que eso hoy día se trance en el mercado, ¿no? Y que finalmente, si los árboles no pueden pagarlo, entonces los árboles se secan, y así muere el bosque nativo, y así mueren los humedales, y así muere también hoy ya personas, ¿no?, que están enfrentadas a vivir en condiciones de polvareda, de sequía, de falta de higiene, de falta de los animales también. Los animales. Entonces es muy rudo. Lo que nosotros estamos pidiendo en la página web Suelte el Agua, y en la cual ya se han sumado más de 55.000 personas, es justamente aprovechando el contexto en el cual el presidente de la República cuenta con atribuciones hoy, y el gobierno, especiales para gestión de recursos escasos que permitan garantizar la vida, pedirle al presidente de la República, a través de sus ministros, Blumel, Interior, que maneja el presupuesto, y Mañalich, que se encarga de consagrar el derecho a la salud y además de la potabilidad de las aguas,
que elaboren un plan de distribución de agua para aquellas comunidades que están privadas de ella. Chile tiene los mecanismos, la ONEMI tiene la expertise, existe efectivamente hoy día una urgencia respecto a este tema. Nos encantó tu respuesta de soluciones múltiples, y nos parece por lo demás que es un muy buen inicio de estas charlas. ¿Tienes algún otro comentario, algo que se te haya quedado en el tintero? No, la verdad que no, solo decirles que el libro es un libro que requirió de alguna manera una investigación súper profunda, larga, responsable. Están todos los datos relacionados a la minería, a las forestales, a la hidroeléctrica, al agro, y todo el making of, digamos, en términos de los distintos gobiernos, de cómo se fue estableciendo esta concepción de este recurso natural. Así que los invito a leerlo más allá de lo que yo pueda recordar hoy y de mi opinión, digamos, está todo ahí. Así que los invito a leer esto que tiene un origen bien particular y que además no está en otra parte, no está en otro reportaje, está ahí, sobre todo el tema del origen del Código de Agua. Bueno, pues Y muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Tania, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Además, muchas gracias a la Universidad de Chile por habernos facilitado además la difusión de este evento. Para nosotros es un honor poder contar con investigadoras de tanto prestigio académico como tú. Esperamos además poder seguir las conversaciones, porque esta es una campaña que probablemente nos va a tomar un par de años, que hay organizaciones que vienen trabajando, pero que nosotros vamos a tomar también nuestra propia posición al respecto. Nosotros creemos que el cambio constitucional es necesario, que es posible incluir una dimensión ambiental, que es profundamente necesario también la revisión de la normativa, porque la vida tiene que valer más y no puede ser que hoy día esto sea solo un negocio. Te agradecemos a nombre de todo el equipo de Greenpeace, ha sido un placer. Este video va a quedar disponible para la posteridad y para, esperemos en algunos meses o años más, volver a conversar sobre este conjunto de temas. Vamos a estar entrevistando a distintas personas e instituciones dentro de esta secuencia. Así que muchísimas gracias a la gente también que se conectó, a la Gloria, Gracias a ustedes. a la Gloria, a Rodrigo que estaban por ahí, a los Rodrigos de Modatima que están involucrados también en ver esto, a Fernando y a todo el equipo de Greenpeace que lo hizo posible. Muchas gracias, Tania, Muchas por gracias a esto. ustedes. Por favor. Y compren Que estén el muy bien. libro, El negocio del agua, ediciones B, disponible en librerías y evidentemente en los portales más importantes de compra de libros electrónicos en el país. Muchas gracias. Ya pues, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.